gracia del Señor allí esté sobre cada uno de nosotros y haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Sí. Habíamos quedado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. Segunda de Tesalonicenses 2:5, donde decía el apóstol: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Ya? Les estaba diciendo, ¿no se acuerdan de lo que yo les había enseñado? Y hoy veremos lo que seguramente Pablo les había enseñado a ellos. Y le invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, al iniciar este momento, Señor, donde estamos escudriñando la segunda carta a los tesalonicenses, yo pido que la gracia del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Yo pido que usted, Señor, se glorifique, que nos enseñe, que usted haga, Señor, su voluntad sobre nuestras vidas. Pongo delante de usted todas las necesidades, Señor, que tienen cada uno de mis hermanos. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique y haga notoria su presencia. Señor, a usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y ruego, Señor, que usted nos santifique, nos limpie, nos lave y haga su obra en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo les decía, Pablo está tratando de reparar unas falsas enseñanzas que habían llegado a la iglesia. Y en este tratar de reparar, les dice a ellos esto: ¿no se acuerdan que yo les enseñé? Porque les estaban diciendo cosas que ya había sido la segunda venida del Señor, que ya estaban ahora viviendo el tiempo ya después del arrebatamiento, o que en realidad el arrebatamiento había sido espiritual. Entonces había quedado en realidad, como diríamos, la embarrada en cuanto a la enseñanza. Y por eso, mire, 3 meses después de haber salido de Tesalónica, Pablo les manda esta carta, después de haber escrito la primera, para de inmediato tratar de reparar el error en el cual ellos estaban incurriendo. Y para esto, tratando de hacer un esquema, ahí quedamos. Yo le había mostrado la hojita, que la tengo aquí, y para que más o menos entendamos de lo que vamos a hablar, ya, de lo que vamos a considerar. En este diagrama están los acontecimientos que deberían suceder de acuerdo a cómo las Escrituras nos ha enseñado. Esto obviamente nosotros lo enseñamos de acuerdo a lo que las asambleas de Dios creen. Somos una iglesia dispensacionalista, creemos en las dispensaciones, en los tiempos que Dios ha puesto en lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿ya? Al final de los tiempos. Y si usted se fija, este es un diagrama de Apocalipsis, lo usamos en la clase de adultos en la escuela dominical, cuando con el hermano Manuel Rojas enseñamos el libro de Apocalipsis, ¿ya? Yo siempre pensaba que cuando termináramos del Apocalipsis iba a venir el Señor. Y no fue así, ¿no? ¿Ya? Y yo quería que fuera así, que cuadráramos con el Señor así, pero no lo hizo, ¿ya? Pero bueno, hoy vamos a analizar solamente ese periodo, ¿ya? Hay una infinidad de textos que no vamos a leerlos todos, pero vamos a ir allí con los que son más importantes. Primero, a saber, los primeros 3 capítulos que aparecen en el primer recuadro allí, desde el capítulo 1 al capítulo 3, al final del capítulo 3, es la época de la gracia, ¿ya? Y es el tiempo donde salen, bueno, en Apocalipsis, las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias,
ya les escribe de acuerdo a lo que ellos están viviendo, ya Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y Laodicea. Algunos estudiosos consideran que estas cartas no solamente enfocan la vida personal de las personas, ya, porque hay iglesias que son amorosas, otras que son trabajadoras, pero hay una iglesia que es la más tibia en realidad, y es la iglesia de la Odisea. Algunos piensan que esta iglesia de la Odisea representa este tiempo, ¿ya? Donde la iglesia se presenta y se muestra como una iglesia rica, ya que tiene todo, pero es tibia, ¿ya? Y el Señor le recomienda, ¿qué cosa? Que compre colirio, ¿ya? Para que vea, ¿ya? Y vestidura, creo que es lo otro, ¿ya? Por el tema de la santidad. Claro, ¿ya? Entonces, los primeros capítulos, ya le decía, hermano Manuel le decía a los hermanos que cuando vimos Apocalipsis usamos este esquema y que yo pensaba que cuando termináramos con el capítulo 22 iba a venir el Señor, pero no pasó eso, ¿ya? Pero esperemos que ahora sea. Después del capítulo 3. Lo vamos a ver al tiro. Prepárense. Entonces, cuando termina el capítulo 3, comienza el capítulo 4, cuando le dice el Señor a Juan, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Le dice, sube acá. Y algunos lo toman también señalando como el llamado del Señor a la iglesia que la saca del mundo. Y ahí es donde aparece la palabra el rapto, ¿ya? O el arrebatamiento, que es cuando el Señor vendrá a buscar a su iglesia, no a la denominación, las asambleas de Dios, no solamente a la iglesia pentecostal o a los bautistas, sino a la iglesia que es donde están los hijos de Dios, los que se han santificado, han lavado su ropa en la sangre del Cordero, dice, y se han limpiado de pecados, han perseverado. Bueno, todos los textos que nosotros conocemos, Él va a venir a buscar a su iglesia, ¿ya? Ahí va a suceder eso que los muertos en Cristo. ¿No? Ahí. Aquí el enchufe, ¿ya? Donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, en este caso aquí, los vivos, los que vivimos, dice, seremos arrebatados, ¿ya? Juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos juntos con el Señor. Y luego dice, por tanto, alentados con estas palabras. Entonces, hasta ahí todo bien. Y lo que pasa es que después llega a la iglesia y le enseña que eso ya había pasado. Y ahí Pablo ahora va a tratar de ordenar las cosas. Bueno, nosotros siguiendo la secuencia. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra? ¿Dónde va a ir la iglesia? Al tribunal de Cristo, ¿ya? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal de reconocimiento, ¿ya? Algunos llegarán ahí pasado a humo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la obra de cada uno se va a probar por fuego, dice. Lo que sobreedificó sobre la base, sobre el fundamento que es Cristo. Algunos sobreedificaron con oro, plata, piedras preciosas y otros con hojarasca, dice, ¿ya? Que el fuego la va a consumir, aunque van a ser salvos así como por fuego, dice. Esa expresión dice, salvo como por fuego. Claro, pasando con el 4, ya pasando con el 4. Entonces yo decía, van a ser los que lleguen y van a tener olor a humo, ¿ya? Como que se salvaron así, pero medio machucado el pelo así, chamuscado, esa era la palabra. El tribunal de Cristo. Entonces, ahí en el tribunal de Cristo, todos nosotros vamos a pasar, ¿ya? La iglesia. Ahora, allí nadie va a ser condenado, porque el hecho de haber subido con el arrebatamiento o con el rapto, obviamente que ya eso queda que va a estar allí con el Señor para siempre. Entonces, esa debe ser nuestra expectativa y esperanza, ¿ya? Y otra cosa, el Señor no quiere que ninguno de nosotros se quede. No quiere, el Señor no está jugando ahí a ver a quién pillo y a quién no pillo. El Señor no está en esa. El Señor está tratando con nosotros
para que hoy nosotros nos santifiquemos, ¿ya? Y si usted está pasando por alguna situación, es para que usted se escudriñe, mire a usted y a su alrededor, en torno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos tratados en la santidad. Y la disciplina del Señor nos lleva a participar de la santidad. Entonces, recuerde eso. En eso nosotros estamos. ¿Ya? El tribunal de Cristo, la iglesia, el mundo comienza a pasar el tiempo de la tribulación. En la tierra empieza la tribulación con los 7 sellos. El primer sello, ¿cuál es? Los caballos, ¿ya? Y ahí aparece el anticristo, ¿cierto? Y ahí aparece el anticristo. A la mitad, los 7 sellos, el último sello comienzan las 7 trompetas, la última trompeta comienzan las 7 copas de la ira. Luego de eso viene la segunda venida visible, ¿ya? Y esta es cuando todo ojo le verá. Y aquí aparece el número 1, yo estoy apuntando aquí, allá arriba, ¿ya? Aparece el número 1 que menciona la batalla del Armagedón. Ahí es la batalla del Armagedón, ¿ya? Y ahí aparece Cristo, donde todos los pueblos van a estar contra Israel, y el Señor, en un acto de poder, va a vencer a todos los ejércitos. Ahí después vamos a ver los textos. Después de eso viene el milenio, los 1000 años, donde reina el Señor. El diablo va a ser atado hasta el final nomás del milenio, y ahí nuevamente va a ser soltado, porque allí viene la segunda batalla, que es la batalla de Gog y Magog, al final del milenio. La gente allí, ¿sabe? Increíblemente se va a rebelar, a pesar de haber vivido el gobierno de Cristo. Y ahí uno se da cuenta de la magnitud de la maldad del hombre en el corazón del hombre. Por eso que es un acto poderoso lo que hace el Señor cuando nos libera del yugo de la esclavitud del pecado, cuando Él nos limpia por el acto del sacrificio que Él hizo en la cruz. La sangre de Cristo no cubre el pecado, lo saca. Los sacrificios que hacían con animales, la sangre cubría. Y era que Dios miraba la sangre del que pecó, pero era el sustituto, era un animal. Entonces Dios miraba, murió alguien, entonces seguían viviendo un año más. Y al otro año otro sacrificio. Entonces viene Cristo, con su sangre no cubre el pecado, lo quita. ¿A quién? A los que le reciben, a los que confiesan, a los que aceptan a Jesucristo en su corazón. Y ahí el hombre igual, ¿sabe? Después de... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque para que uno entienda en realidad, el que hace la obra es el gobierno de Cristo en el corazón. Por eso la Biblia dice que nadie llama al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, y ahí debemos nosotros considerar cuán importante es la presencia del Espíritu Santo ahora con nosotros. Oiga, es lo más importante que tenemos. Está con nosotros todo el día, en todo momento. Y muchas veces nosotros lo olvidamos. Después del milenio viene el juicio del gran trono blanco, y allí todos van a ser juzgados, o mejor dicho, van a mostrar por qué pasa lo que pasa, por qué van donde van. ¿Ya? Eso es más que nada el juicio del gran trono blanco. No habrá allí defensa ni reclamo alguno, porque al final Dios es tan justo en lo que va a hacer que hasta los condenados van a decir: tiene razón, lo merezco. Porque el Señor le va a mostrar cuántas veces lo buscó, cuántas veces lo llamó, cuántas veces se presentó delante de Él. Y ahí, sale el lago de fuego. Amén. Eso es lo que la iglesia de Tesalónica sabía, pero con la mala enseñanza se arruinó todo lo que ellos ya se les había enseñado. Aquí en este otro más resumido del tiempo de la gran tribulación, ¿qué es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Tesalónica? Le quiere decir: momentito, primero tiene que pasar algo, tiene que manifestarse
le dice en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, les dice, todavía no ha pasado eso. No crean que ya pasó lo del arrebatamiento, y habla, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y sujetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso le dice, no se acuerdan de lo que yo les enseñé, no se acuerdan de lo que yo les dije. Y en este esquema, en realidad, solamente para graficar el tiempo de la tribulación o la gran tribulación, donde vienen los sellos, las trompetas, las copas de la ira, y esto es en Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el 16. O sea, si uno va a leer el Apocalipsis, uno tiene que entender que en realidad no puede pretender que en 3 capítulos entienda todo lo que él, leyendo hasta el 22 y devolviéndose a Daniel para ir corroborando lo que el Señor ya había anunciado, ¿ya? Así que para que consideren, en realidad, yo les había presentado a ustedes unas hojas y voy a pedir a 2 jóvenes que me ayuden, jóvenes apuestos, sí, jóvenes apuestos, Sure. No, sí. Usted va a ir después, hermano. Otro joven apuesto. Tome. Ya, usted se queda con ese. Premio de consuelo. No, es la misma hoja. ¿A ti no te dieron? Sure. Bueno, así es la vida. ¿Ah? Sí, es la hoja. Amén. Entonces, ahí en esta hoja que usted tiene, yo primero debo decirle, no es un orden cronológico, ya, solamente son los textos donde anuncian estos eventos. Por eso van a salir algunos que parece que estuvieran desordenados. Bueno, el principio está bien, pero después vienen algunas cosas distintas, ¿ya? Le faltó el hermano, por favor, ya. Ahí. Ah, sí, se la iba a dejar a Nancy si llegaba alguien tarde. Ya, partimos. Primero habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Lo primero es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y esto ya le había dicho, Cristo viene en las nubes a buscar a todos los que confiaron en Él. Y el texto que aparece allí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, esto es lo que ya Pablo ahí lo escribe a la iglesia de Corintio y le dice lo que va a pasar. Va a sonar la trompeta, va a sonar el chofar. La hermana Luz el martes ahí contaba la experiencia de ella de haberlo sentido en su casa, ya haber sentido ahí el chofar. Salió a mirar si había alguna banda ahí ensayando allá afuera en la plaza, no había nadie y ella lo sintió, ¿ya? Ahora, va a llegar ese momento. Algunos dicen que va a ser un ruido que se va a sentir en todos, otros estudiosos dicen que va a ser un ruido que va a sentir solamente la iglesia. Solamente la iglesia lo va a sentir, el sonido de la trompeta. No sé cómo va a ser ese día cuando pase, ahí le digo, ¿ya? ¿Cómo fue? Ahí le digo cómo fue porque no sé cómo va a ser al final, ¿ya? Entonces, lo importante es que la iglesia lo sienta, ¿ya? Lo importante es que la iglesia lo sienta. Han pasado algunos testimonios de cosas que se han sentido en el cielo y ruido y todo eso, pero, ¿sabe? Lo más fiel que tenemos es la palabra del Señor. Es lo más fiel que tenemos, ¿ya? Así que enfoquémonos en eso. En este versículo más o menos menciona lo que se refiere a la iglesia. En este otro, en la primera carta a los tesalonicenses, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en estos 2 versículos, tratando de resumir un poco a lo que se refiere, sepa que esa es nuestra esperanza, ¿ya? Pedro hablaba de la esperanza bienaventurada, la esperanza bienaventurada. Entonces, esa es nuestra esperanza. No tenemos otra esperanza más de saber que viene esto. Si alguien se muere antes,
se va a ir con el Señor, va a estar su alma ahí esperando el cuerpo transformado. Cuando suene la trompeta, los cuerpos de los que ya partieron en Cristo van a ser transformados del lugar donde quedaron, no importa cómo sea, y perdone que le diga, si murió enfermo en una cama y quedó ahora, si murió en un accidente y a lo mejor no encontraron todas las partes del cuerpo, el Señor lo va a hacer de una manera especial, ¿ya? No importa cómo sea. Mire, los primeros cristianos, algunos murieron devorados por bestias, a otros quemados. Justamente, pero el Señor va a hacerlo y en una carta Pablo dice, ¿y qué? Como diciendo, ¿y qué preguntáis esas cosas si el Señor cómo lo va a hacer? Una cosa así, porque la gente decía, ¿y cómo va a hacerlo? ¿Y cómo los que se murieron ahogados? ¿Y cómo los que murieron quemados? Los que se lo comieron los que murieron ahogados ahí, las jaivas se llevaron una parte y qué sé yo, ya. Dios lo va a hacer, eso es lo importante. Entonces, y los que no mueran van a vivir el momento sublime del arrebatamiento donde el Señor se llevará a los suyos. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ya, bien. El ascenso del anticristo. Esto es lo que viene. La iglesia se va y el anticristo se levanta. Ya, eso es lo que nosotros creemos. En 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya está Pablo le dice a la iglesia, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Recuerden que Pablo les habla a ellos del hombre de pecado, el hijo de perdición. Él dice, ya está en acción, esto está así en el ambiente, ya se siente, pero no se puede manifestar hasta que lo que lo detiene, lo que lo frena, sea quitado. Entonces, lo que lo frena, claro. Entonces, algunos dicen, es la iglesia. Otros dicen, es el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo se manifiesta ¿dónde? En la iglesia. Entonces, sea la iglesia o el Espíritu Santo, al fondo es lo mismo en realidad, de saber que es cuando la iglesia no esté, que en el fondo lo que la iglesia es ahora es como un antídoto, está bien la palabra, que es como en contra del pecado. La iglesia frena, en realidad, la presencia de la iglesia lo frena, aunque vergonzosamente debo decirle, no siempre parece que lo hacemos. Tristemente, ni siquiera he querido escuchar el mensaje en el Te Deum que hicieron la iglesia evangélica, ni siquiera lo he querido escuchar porque he escuchado puros comentarios donde los que hablan, pastores y aún más, hasta un diputado que ni siquiera es evangélico, dice los evangélicos vendidos, porque nunca tocaron los temas valóricos cuando está el presidente ahí, haber dicho cómo se le ocurre la eutanasia, el aborto. Entonces, pero se supone que la iglesia es eso, ¿ya? Es el que se levanta contra lo que se opone a Dios, pero no siempre lo hace, ¿ya? Ahora, no es que tenga que ser en los Te Deum que se digan las cosas, sino la iglesia es un testimonio, cada uno de nosotros es un mensaje de que hay una forma distinta de vivir que como lo está haciendo el mundo. Entonces, y eso es lo que nosotros debemos enseñar y mostrar con nuestro testimonio de que hay una diferencia, ¿ya? En el tener a Cristo y el saber, el poder salir adelante con Cristo. Amén. Entonces, algo lo detiene y es la presencia de la santidad de Dios por medio de la iglesia y con la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que hasta ahora detiene al que llamamos el anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Seguimos. En Apocalipsis 13:1 dice, me paré
sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ahora, obviamente cuando está hablando de bestia, de cuernos, está hablando de persona, ¿ya? Y de poder y autoridad. Las diademas son sinónimos de reinado o gobierno, los cuernos de poder. Entonces está mostrando de esta bestia, la vi subir del mar, una bestia. A veces yo quiero decirle que en el Apocalipsis, cuando habla del bravío del mar, no habla del mar del Océano Pacífico, sino de la multitud de personas, de gente. Entonces, un personaje de entre la gente, un ser humano, va a salir ya con autoridad y con poder, con carisma, para convencer a todos de que Él es la solución del problema que tiene la tierra. ¿Ya? Así que por eso aquí en Apocalipsis lo menciona de esa manera. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, está hablando de la gran tribulación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando ahí de este personaje, el desolador, el blasfemo, el que hace abominación. Este va a estar al principio, va a ser como paz, pero después se va a levantar en contra, va a cesar el sacrificio. O sea, los judíos, hasta el día de hoy, ellos hacen sacrificio, todavía. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías y esperan al Mesías. Van a creer que él, el anticristo, es el verdadero Mesías. Van a cesar los sacrificios, pero ahí él se va a presentar como si fuera Dios. O sea, el poder que va a tomar no solo va a ser político, económico, sino que también religioso, ¿ya? Religioso. Tomando a todas las religiones, el otro Te Deum se llama Te Deum ecuménico, ¿ya? Y ahí juntan a todas las religiones y ahí habló el curita, no me acuerdo cómo se llama, algo de Chon. Parece que Y la bestia fue apresada, y aquí está hablando ya de cómo va a ser la culminación, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Oiga, la forma que va a tener de tomar el control no solo va a ser porque va a tener el poder económico ni el poder militar, sino que va a tener un poder carismático que va a convencer a la gente que hasta va a tener la marca. Hoy entendemos que antiguamente pensábamos, ¿con quién se va a hacer un 6-6 aquí? Bueno, hay gente que se lo ha hecho. Pero sí, hoy hay adelantos de tal manera que la gente... Hay microchip ahí que se pueden poner aquí para no usar tarjeta, para no tener que usar el dinero. Hay tantas formas modernas que en realidad la gente, y a veces nosotros en la casa así bromeando y estamos viendo los asaltos, cómo le robaron a una señora 20 y tantos millones que había sacado, y nosotros dijimos, hoy falta que a alguien se le ocurra algo. Y estábamos ahí en la mesa y de repente, no sé si Josué o la Daniela, alguien dice, ¿y por qué no poner un chip allí que tenga un numerito 6 en la frente? Pero eso ya está escrito, le decíamos, si en realidad eso va a pasar. Eso va a pasar y las personas van a estar sometidas, ¿ya? Ahora, tenga presente algo, la iglesia no va a estar ahí. Así que no se preocupe de la marca, ¿ya? Si me marco o no me marco, o sea, no va a estar la iglesia, así que no esté pensando... ya me haré o no me haré la marca. No, la iglesia no va a estar. Ahora, hermana. Sí. ¿Cómo se llaman estas barras? El código de barra. Cuando salió el código de barra, muchos en ese tiempo pensamos que esa era la marca. Y de hecho,
el número 6 era el número la barra más larga, creo que era, entonces decíamos, esta es, ¿ya? Antes habían dicho que era el dólar, antes habían dicho que eran las tarjetas de crédito, que eran la marca de la bestia. Entonces, en realidad, cuando llegue el momento, nosotros no vamos a estar allí. ¿Ah? Lo vamos, claro, lo vamos a ver desde arriba. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo consideren. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Seguimos. Número 3. Va. La gran tribulación. De esto hemos hablado ya. Los textos bíblicos, los sellos, bueno, desde el capítulo 6 hasta el 16 aparecen los sellos, las trompetas, las bestias, la copa de la ira, todo eso. Sería demasiado largo leer todos esos capítulos, pero para que usted lo considere, ahí en la hojita salen así, para que después usted en la casa los pueda ver. En 2 de Corintios dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que va a pasar arriba, ¿ya? Yo no estoy ni siquiera mirando esto, ¿ya? Los 7 años del juicio derraman sobre la humanidad pecadora, Apocalipsis 6. El ascenso al poder del anticristo está asociado a este periodo de tiempo durante la tribulación en la tierra. La iglesia estará en el cielo. Se cree que en este momento tendrá lugar en el cielo el juicio final de Cristo, pero este no es el juicio final de Cristo, es el tribunal de Cristo, ¿ya? Y la cena de las bodas del Cordero. Y ahí estaba 2 de Corintios 5:10 y Apocalipsis 19 del 6 al 10, donde dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La gran tribulación. Oiga, la diferencia mientras el mundo está pasando por este tiempo, la iglesia estará pasando las bodas del Cordero. ¿Ya? Ahora, yo siempre pienso cómo ha de ser ese momento, en realidad, para nosotros. Muchas de las preocupaciones que tienen los hermanos dicen, pucha, ¿cómo voy a estar en la boda del Cordero mientras gente que yo conozco va a estar sufriendo? Pero allí en una ocasión tuvimos esa conversación. Yo creo que al Señor no se le ha escapado nada respecto a lo que va a pasar, a la forma en que tendremos. No vamos a sufrir de amnesia en ese momento, ni nos va a prender la lucecita para que olvidemos todo, pero vamos a saber que estamos en el lugar que nosotros esperábamos, ¿ya? Creo yo que también nos vamos a reconocer algunos de los que estemos allí. No creo que seamos inertes, mantendremos nuestras emociones y sentimientos, ¿ya? Y sabremos ya que nos veremos sin lentes, sin lentes ya, ni nada ficticio de lo que hemos adquirido en este tiempo. No habrán tapaduras de oro ni nada de eso, ¿ya? Sin corbata. No, las túnicas vienen con una corbata, ¿ya? Incluida. Ya, ¿cómo? Sí, dice que hasta llegar a la estatura, creo que dice ya, a un varón perfecto, pero sí, pero también no vamos a ser todos iguales. No vamos a ser todos iguales, vamos a ser diferentes como lo somos aquí, ¿ya? Un cuerpo nuevo, sí. Sí, en Los Ángeles. Sí, no, sí.
Pero nosotros no, porque nosotros vamos a ser la iglesia en realidad la que va a estar participando ahí en ese momento, pero no vamos a ser todos iguales y sí tendremos un cuerpo nuevo, diferente al que hoy tenemos, sí, y sin enfermedades. Claro, pero porque está fuerte. En corto, sí, pues vamos a ser perfectos a la imagen que Dios nos tenía planeado originalmente. Cuando en Romanos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, se refiere a la gloria que el Señor nos tenía preparada a nosotros. No la gloria de Dios, sino la gloria de su creación. Y esa misma gloria ya va a estar completamente visible en el momento en que estemos en el cielo, con cuerpos glorificados. Y lo otro es que cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron algo, ¿cierto? Porque se dieron cuenta y dijeron, hoy estamos desnudos, antes no había pasado. Bueno, algo tenían que no se veían de la manera que se vieron cuando pecaron. Ahora, cuando estemos allí seguramente tendremos eso nuevo, o sea, para nosotros nuevo, que era lo que teníamos que tener desde el principio, ¿ya? Antes de la caída, entonces no deberíamos tener ese Claro, claro. abajo sufriendo, porque al final, si la misma gente abajo se dio cuenta en algún momento del Apocalipsis que Dios era justo y que el castigo era justo, cuánto más nosotros que vamos a estar en la presencia del Señor, disfrutando toda su plenitud, reflejando su gloria y disfrutándole como si nunca hubiésemos caído, sin tener ese pesar del pecado. Claro. ¿Sí? Entonces no hay que preocuparse de eso. Hermana, allá atrás hay una hermana que va a hacer una pregunta. La Romina. Ya, ella levantó la mano. ¿Quién va a hablar? Pastor, es que el joven que habló, que yo no sé cómo se llama, porque los confundo. Ya. Poblete. Exactamente como él decía, cuando uno ve el estudio exegético de esa palabra, de que vamos a ser como el varón, la estatura perfecta, se refiere a volver al diseño original que habla Génesis cuando dice que somos semejanza en todo el área espiritual, concedido, parecido a Dios. Claro. Y eso es justamente lo que se perdió en la caída. Claro. Y en cuanto al cuerpo glorificado, dice explícitamente que es como usted dice, es un cambio total corporal. Sí. No es físico. Sí, cuando Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, esa palabra en realidad habla algo así como carácter, algunos lo hacen ver. O sea, en el fondo, claro, en cuanto a lo moral y a la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Pero vamos a estar en el lugar donde solamente está lo bueno. Así que debemos tener presente que vamos a estar allí, no igual como ahora. A nadie le va a doler la espalda por estar sentado tanto rato. Eso ya no va a ser. ¿Qué comeremos? Eso ahí lo vamos a ver. En realidad, cada uno tendrá su plato favorito delante, ¿ya? Hermana Claudia. El físico, ¿no es cierto? El Señor dice que va a glorificar nuestro cuerpo, o sea, vamos a ser transformados. Pero yo creo que en lo que es carácter, la forma de ser, es por eso yo pienso que el Señor tiene tanto interés en que nosotros aprendamos acá a llegar a la estatura de Cristo, sí, a que venzamos todo, ¿no es cierto?, lo que es nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra apatía, porque eso, yo pienso que eso es lo único que vamos a llevar al cielo, nuestro carácter, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. Claro, claro. No sé si estoy en lo correcto. Sí, el cuerpo transformado y nosotros totalmente santificados. Santificados, ¿ya? sí. Todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Totalmente santificado, entonces no habrán malos pensamientos tampoco, que es el origen de nosotros, de nuestra propia carnalidad, ni deseos desmedidos, que también están en nosotros ahora, pero el Señor va a hacer esa transformación. Amén. Seguimos. Número 4, la batalla de Gog y Magog, la que hablábamos ahí, que era la segunda que aparecía en el esquema, ya es cuando se reúnen todos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en mi fuego, en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal. Cuando habla aquí en esta parte de la tribulación, esta alianza de países que van a ir en contra de Israel serán derrotados de una manera sobrenatural, como ahí aparece este pasaje de la Escritura. Si usted no se da cuenta, siempre Israel ha estado ahí siendo prácticamente rodeado de enemigos. Hoy mismo ya el ataque que han hecho ellos al Líbano por una situación bien puntual de lo que está pasando. Yo debo decirle que yo trabajé un tiempo en Tecnoclima y el jefe era libanés, Imad Singer, Imad Singer Hassahali, era el otro apellido, Hassahali, algo así, y era un libanés, odiaba a los israelitas. Y lo que a él más le decepcionó de mí fue que me fui de Tecnoclima a Grossman, donde los Grossman eran israelitas. Entonces, eso fue lo que a él más le dolió de que yo me haya cambiado de trabajo de un árabe a un judío, claro. Entonces, porque él, yo quiero decirle, él tenía una alfombra en la oficina y había horarios donde él se arrodillaba y a veces yo entraba y lo pillaba arrodillado, salía. Él era bien estricto religiosamente y en algún momento yo le hablé a él de Cristo, pero para él era una aberración que él pueda creer en un judío, ¿me entiende? O sea, es una cuestión ahí. Aunque debo decirle que le llegaba a su odio hasta que tenía que trabajar en algún edificio que hayan hecho los Grossman y le pedían a él que pusiera la climatización, ahí se olvidaba de sus... Claro, porque ahí era... Entonces, bueno, para que ustedes vean, ya, para que ustedes vean. Pero esto es lo que está pasando, amén. Quedaba hasta la billetera. Seguimos. El número 5, la abominación desoladora. La abominación... habla de la mitad de la tribulación, el anticristo rompe el pacto con Israel, muestra su verdadera identidad, los judíos se dispersan, muchos de ellos vuelven al Señor, y esto, ojo, vuelven al Señor dándose cuenta de que Jesús era el Salvador, se desata una gran persecución contra todos los que creen en Cristo. En Daniel dice, y desde el tiempo que se han quitado del continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son 3 años y medio, ¿ya? Son 3 años y medio, ahí habla. Entonces, ¿qué habla? De que en la mitad de la gran tribulación va a haber un cambio en el personaje que ha engatusado a la humanidad. Ahí se va a mostrar tal cual es, ¿ya? Ahí se va a mostrar, y ahí viene lo que viene contra Israel. En Marcos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ya citado arriba, puesto donde debe estar el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Dice, porque viene la matanza contra los judíos, ¿ya? Viene la matanza contra ellos. Entonces ahí el Señor está hablando de lo que va a pasar, hermano Renzo. Bueno, ahí cita a Daniel, precisamente porque Daniel habla sobre la abominación desoladora, la cual explican en Macabeos, que los romanos sacrificaron un chancho dentro del templo. Sí. Pero esto era un símil de lo que iba a pasar de lo que venía. En el tiempo del fin, en donde el anticristo mismo se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Claro. Que eso es cuando ya los judíos hayan construido el tercer templo, en donde van a recibir al anticristo como al Mesías. Claro. Y entonces ahí se refiere a la abominación desoladora. Sí, y algunos judíos van a creer. Mire, entonces, dice Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Y aquí viene esta persecución contra los judíos y más aún con aquellos que no lo aceptan a él como el Mesías, ¿ya? Sino que
se dan cuenta que era Cristo en realidad el que ellos debían creer. 6. La batalla del Armagedón. ¿Ya? Al final de la tribulación, Jesús regresa con el ejército del cielo, salva a Jerusalén de la aniquilación y derrota a los ejércitos de las naciones que luchan a las órdenes del anticristo. El anticristo y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego. Los versos aquí están. Jesús dijo: yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya? Esa aparición. Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí describe al verdadero. Recuerde que en el capítulo 6 aparece ahí el anticristo en el caballo blanco, pero aquí aparece Cristo. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Recuerde ahí, soberanía, reinado. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y ella les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí claramente está hablando de Cristo, ¿ya? Claramente. Pero nos cuesta imaginar a este Cristo pisando el lagar, ¿ya? Y no se refiere a que va a estar haciendo vino, ¿eh? Se refiere a que va a juzgar con justicia a todos los que se rebelaron y no quisieron creer. No quisieron creer y se rebelaron, mejor dicho, ¿ya? Y esta figura de pisar, ¿ya? Da a entender, cumpliendo el propósito que estaba determinado para él, y su ropa está teñida de sangre. Hermano Renzo, teñida de sangre. Sí, también menciona que literalmente Jesús, cuando pisa el monte de los olivos, este se parte por la mitad y ahí comienza el último gran terremoto sobre toda la tierra. Sí, tenemos que encontrar ese versículo primero. ¿Sí? Ya. Pero quiero pasar a este. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahí está la condenación del anticristo y del falso profeta, son lanzados vivos. Amén. Yo debo decirle que en realidad debemos considerar que Dios ya tiene trazado todos estos eventos y se ha cumplido con todo lo anterior. Obviamente, por eso cuando se presenta dice el fiel y el verdadero, ¿ya? Entonces, para que nosotros comprendamos de todo lo que viene, y nuestra esperanza está puesta en el momento en que nos venga a buscar. Hermana Romina, ¿sí? El Renzo, Zacarías 14:4, ¿lo tiene, hermano? Aquí, para allá, hermano John, está quemando calorías. Zacarías 14:4 dice la hermana Romina ahí. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Biblia 14:4, Zacarías. Ya, ahí lo va a leer el hermano. Claro. Claro, del 1 al 4 dice así: He aquí que el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Ahora, entendamos algo, ¿ah? Esto está escrito y va a suceder y será así, tristemente, para los que no han querido creer. Tristemente para los que no han querido creer. Vamos a parar aquí en el número 6. El próximo jueves continuamos el 7 en adelante, pasándolo rápidamente, y luego nos metemos con el versículo 6 de 2 Tesalonicenses para respetar el horario que hemos estipulado para hacer esto, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tiene que venir el próximo jueves sí para seguir, ¿ah? Y se sientan en el mismo lugar. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Estamos en 2 de Tesalonicenses tratando de ordenar lo que Pablo ya les había enseñado y que se les había olvidado. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Yo pido que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de nosotros, que estas palabras que estamos viendo, Señor, estos versículos queden grabados en nuestro corazón, Señor, y podamos hacer, oh Dios, la obra suya en todo momento, entendiendo, Señor, que estamos viviendo tiempos finales. Señor, ayúdenos a compartir esto con los hermanos, Señor, que a lo mejor están cansados, a lo mejor desanimados, pero, Señor, sabemos que usted viene pronto. Y en esto le ruego, Señor, que ponga y afirme nuestros corazones delante de usted. Gracias, Señor. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares y haga usted la obra, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los hermanos que van a ir a la confraternidad del adulto mejor el sábado a las